What you observe observes you. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. La mente cuántica, el podcast de Vincent Clan. Hoy vamos a un temazo, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con el ser humano. Y quizás sea el tema de los temas, o uno de los temas, por ser comienzo, o casi comienzo, por ser referencia constante en los grandes científicos y por ser referencia constante en el ser humano y en el mundo también espiritual. Y es un tema que a mí me fascina. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con un autor en particular, Feynman, Richard Feynman, y lleva como título La luz no tiene tiempo. Ciencia, campos electromagnéticos y conciencia humana. El paseo de hoy es un paseo a los orígenes, algo que seguramente muchos desconocéis, y tiene que ver con el movimiento de la luz, qué es y qué no es. Y os vais a sorprender, seguro, menos los que sois ya científicos o físicos y ya lo sabéis todo, pero para nosotros no. Y os aseguro que es un viaje que parece ciencia ficción. Hoy vamos a revisar la luz como frontera, el misterio del campo, los campos electromagnéticos. Nos vamos a ir a su origen y ahí van a pasar cosas a la participación y al no control, el filtro del ego, a la analogía con la epigenética, a la responsabilidad vibracional, la luz en nosotros. Os aseguro que esta conferencia, este encuentro de hoy entre estos dos mundos es fascinante. Lo he planteado de una manera conversacional, como por capas. Lo he planteado así porque me encontré hace un tiempo con una pregunta. En realidad no era una pregunta, era una afirmación de alguien que, hablando de Feynman, decía que la luz no se mueve. Y nosotros siempre hemos escuchado velocidad de la luz, por lo tanto se mueve. Cuando nos han hablado de fotones, pues el mundo de posibilidades, pero se desplazan de aquí a allí. Eso es lo que tenemos casi todos en la cabeza. Casi todos los que no somos ni físicos, ni matemáticos, ni nada de esto. Entonces, primera sorpresa fue esa. Y es una pregunta que genera confusión. En principio, más que claridad. Por lo tanto, vamos a empezar a pelar esa cebolla. Dijo Feynman que la luz no se mueve, no en el sentido literal que solemos entender moverse. Feynman jamás afirmó, atentos porque vamos a ver luego, vamos a entrar en detallitos, jamás afirmó que la luz no se propaga o que no viaja. Eso sería falso. La luz sí se propaga, sí transporta energía, sí tarda tiempo en ir del Sol a la Tierra. Lo que hizo Feynman, y esto es clave, sí que viaja, ¿no?, fue cuestionar nuestra imagen intuitiva de la luz como una bolita que se desplaza por el espacio como un proyectil clásico. Y esto tiene implicaciones, y son las siguientes. La luz no experimenta el movimiento. Desde la relatividad especial, Einstein, ocurre algo extraordinario, y Feynman lo explica de maravilla. Para cualquier objeto con masa, siempre existe un sistema de referencia en el que está en reposo.
pero en la luz no. No existe un punto de vista de la luz. ¿Y por qué no existe un punto de vista de la luz? Porque la luz siempre se mueve a la velocidad c. No importa, quedaros con esto, velocidad c. Y cualquier intento de ponerse en su marco rompe ecuaciones del espacio-tiempo. No pasa nada, tranquilos, no se nos ha abierto el melón todavía. Dicho de otro modo, la luz no tiene tiempo propio. Desde su no marco, el tiempo no transcurre. Desde la emisión hasta la absorción no pasa nada. No hay trayecto vivido. No hay durante. Lo que nosotros interpretamos como un durante, el Sol a la Tierra, que creo que tarda 8 minutos, ahora luego lo veremos más o menos, para la luz no existe eso. Como digo, el que no haya un durante no quiere decir que para nosotros no haya movimiento. Lo que realmente se quiere decir con esta afirmación es lo siguiente. Cuando Feynman o otros divulgadores, que se inspiraron muchísimo en él, porque el personaje era un personaje, dicen algo así, están apuntando a lo siguiente. La luz no se desplaza en el tiempo como los objetos materiales. Su propagación no puede entenderse como una secuencia de estados internos y no va pasando por puntos en el sentido clásico. Para nosotros, la luz tarda 8 minutos del Sol a la Tierra. Podemos medir su velocidad. Podemos interferirla, desviarla y absorberla. Pero ontológicamente, la luz es extraña. ¿Y por qué es extraña? Porque la luz, por ejemplo, no envejece, no acumula historia, no tiene interioridad temporal. En cierto sentido profundo, la luz es pura relación entre emisión y absorción. Vamos a profundizar un poquitito más porque todavía ni siquiera hemos llegado al origen de la luz y ya veréis qué pasa cuando busquemos el origen de la luz. Feynman insistía mucho en lo siguiente. Las imágenes mentales clásicas nos pueden traicionar, o de hecho nos traicionan. Cuando pensamos, un fotón sale de aquí y va hasta allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos imponiendo una intuición newtoniana, una continuidad clásica y unas trayectorias definidas. Pero en realidad, un fotón no tiene trayectoria bien definida, no sabe por dónde va y no va como algo que atraviesa el espacio paso a paso. En mecánica cuántica, y Feynman aquí fue súper radical, el fotón explora todos los caminos posibles y lo que observamos es el resultado de una suma de amplitudes, no de un recorrido físico clásico. Así que decir, se mueve, es una aproximación útil, pero no es una descripción literal de lo que es. Estamos con la luz, ¿eh? Esto es importante por todas las consecuencias que tiene en el ser humano. ¿En qué puede hacer el ser humano, es decir, nosotros? Y vais a ver que vamos a llegar a un punto de una incongruencia brutal o de congruencia brutal en una comparativa entre desde dónde parte la ciencia y qué hace, por ejemplo, la espiritualidad. Y veréis que la comedia bufa se ama y se busca, porque no hay certezas. Entonces, en esta primera parte, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la luz
no se mueve como nosotros queremos y que no vive el movimiento. Y esto es vital entenderlo para no cometer errores conceptuales graves acerca del tiempo, la causalidad, la naturaleza del espacio y la diferencia entre procesos materiales y no materiales. Podemos decir, la luz no es algo que va por el espacio, es algo que estructura el espacio-tiempo. O podemos decir también, la luz no acontece en el tiempo se organiza alrededor de la luz. Por eso, define el límite causal del universo, fija la geometría del espacio y tiempo y separa lo que puede influir de lo que no. No es un objeto más. Es mejor explicarlo casi como una frontera. Y aquí empezamos a hacernos preguntas. Acerca de por qué la luz no tiene tiempo, de por qué la luz no tiene ese movimiento que nosotros interpretamos como tal, de aquí a ahí. También nos interesa saber cómo surge la luz, de dónde viene la luz. ¿Por qué la luz no es tiempo? Y la primera respuesta que tenemos es que esto es así porque es una consecuencia matemática directa de la relatividad especial. En relatividad hay una idea clave: el tiempo no es absoluto. Cada objeto tiene su propio tiempo interno, lo que se llama tiempo propio. Para un objeto con masa, por ejemplo, su reloj interno avanza. Aunque se mueva muy rápido, el tiempo nunca se detiene del todo. Pero para la luz ocurre algo radicalmente distinto. El tiempo propio depende de dos cosas: cuánto te mueves en el espacio y a qué velocidad. Cuando un objeto se mueve cada vez más rápido, por ejemplo nosotros mismos, ¿no?, su tiempo interno se ralentiza. Si alcanzara la velocidad de la luz, el tiempo propio colapsaría a cero. Por lo tanto, no se ralentiza, sino que desaparece. Por eso se dice, para la luz no transcurre el tiempo. Y esto no es filosofía, es geometría del espacio-tiempo. Porque la luz no tiene tiempo. Vamos a un segundo punto, consecuencia brutal. La luz no vive el trayecto, la distancia. Desde el punto de vista humano, la luz tarda 8 minutos del Sol a la Tierra, miles de años entre estrellas, millones de años entre galaxias. Pero desde el no punto de vista de la luz, emisión y absorción son el mismo instante. No hay antes, no hay después, no hay duración. Por eso cualquier intento de imaginar cómo es un fotón no tiene ningún sentido. No hay experiencia posible, no hay reloj, no hay proceso. La luz no envejece, no acumula pasado, no tiene memoria. Esto ya nos obliga a soltar una idea muy arraigada, que todo lo que existe debe tener una historia interna. Pues bien, la luz no la tiene. Entonces, ¿por qué decimos que no se mueve? Decir que algo se mueve implica que ocupa posiciones sucesivas, una detrás de otra, que pasa por estados intermedios,
que hay un durante. Y eso es cierto, por ejemplo, antes he hablado, hace un momentito, que ocurre con los cuerpos que tienen masa, ¿no? Un objeto con masa. Decir que algo se mueve significa, repito, que ocupa posiciones sucesivas, que pasa por estados intermedios, que hay un durante. Y esto es cierto ¿para qué? Para una piedra, para una bala, para un electrón, incluso para un átomo, pero no para la luz. La luz no pasa por el espacio como un objeto clásico. La luz conecta eventos. Un evento de emisión, un evento de absorción. Entre ambos, desde el punto de vista físico profundo, no hay un proceso vivido. Por eso Feynman insistía tanto en lo siguiente: pensar la luz como una bolita viajera es una imagen pedagógica, pero profundamente engañosa. No es que la luz esté quieta, es que la categoría de movimiento no le encaja como nosotros creemos. Y seguimos profundizando. ¿Qué es entonces la luz? Para Feynman, la luz no tiene, de momento, una imagen clásica correcta, pero podemos decir varias cosas que él consideraba verdaderas. Primera verdad fundamental: la luz no es materia. No tiene masa, no puede estar en reposo, no puede tener un marco propio. Eso ya la saca del mundo de las cosas. Segunda verdad: la luz es una excitación del campo electromagnético. Atentos aquí, porque aquí empieza a abrirse el sentido de la luz, ¿eh? Y ya os aseguro que una hostia nos vamos a pegar. La luz es una excitación del campo electromagnético. No es algo que viaja por el espacio como un objeto. Es algo que ocurre en el espacio-tiempo. Cuando una carga eléctrica cambia su estado, vibra, se acelera, se reconfigura. El campo electromagnético responde. La luz nace ahí. Repito esto. Segunda verdad: la luz es una excitación del campo electromagnético. Ahora luego vamos a ver qué es un campo electromagnético. Y nos vamos a cagar de la risa cuando no sepamos cómo se forma un campo electromagnético. Y descubramos, porque dicen los científicos, que esto es así porque es así. Y es una de las cosas esenciales del universo, del espacio. Porque dicen que es así. Aunque no esté demostrado, pero es así. Es lo mismo como creer en Dios. Es así. Y ahí es donde acabaremos. Pero es súper interesante. Segunda verdad, repito, la luz es una excitación del campo electromagnético. No es algo que viaja en el espacio como un objeto. Es algo que ocurre en el espacio-tiempo. Pero nosotros la percibimos como que viaja en el espacio. Cuando una carga eléctrica cambia su estado, vibra, se acelera, se reconfigura. El campo electromagnético responde. La luz nace ahí. Aquí ya podemos hacernos algunas preguntas nuestras. Nosotros vibramos, aceleramos, reconfiguramos. Yes. Por lo tanto, respondemos yes, campo electromagnético. Si la luz nace ahí, entonces somos luz, yes. Sin llevarlo ningún rollo patatero, espiritualoide, ni nada de esto. No me interesa. Luego lo miraremos. ¿Cómo surge la luz? Y aquí empieza lo fascinante. La luz surge siempre del mismo gesto básico, que es una transición. Un electrón cae de un nivel energético a otro o salta entre estados permitidos. En ese salto no recorre el espacio intermedio, no pasa por estados continuos, desaparece de un nivel y aparece en otro. La diferencia de energía no se pierde, se expresa como luz. La luz es literalmente energía liberada cuando la materia se reorganiza. No es una cosa independiente, es una firma del cambio. ¿De dónde viene la luz? Todavía sigue siendo complejito esto, pero ahora veréis, va a ser
Vamos a aclararlo. ¿De dónde viene la luz? La luz viene de la interacción, siempre. No existe luz aislada, no existe luz sin relación. Toda luz implica algo que emite, algo que puede absorber. A mí esto me conecta mucho con el observador y el observante, el observado y la Virgen Santa. Algo que emite, toda luz implica, repito, algo que emite, algo que puede absorber. Incluso en el vacío profundo, la luz no es nada viajando. Es una posibilidad de interacción propagándose. Por eso Feynman decía algo muy fino. La luz no es tanto una entidad como un proceso permitido por las estructuras del universo. El error común es imaginarlo como un algo moviéndose. Nuestro cerebro quiere imaginar. Y quiere imaginar un puntito, una onda material, algo que avanza. Porque es como nos han educado en general. Por eso es herencia del mundo macroscópico. En realidad, la luz no transporta una historia, no arrastra identidad, no viene desde el pasado. Cada absorción es presente absoluto. Por eso la luz es fundamental. Fija el límite de lo que puede ocurrir. Define qué puede influir en qué. Organiza la causalidad misma. No es un mensajero dentro del universo. Es una regla del juego del universo. Dicho esto, y a forma de un resumen limpio, podemos decir que la luz no tiene tiempo propio, que no puede definirse un desde dentro, que no se mueve como los objetos, que no es materia, que no es una cosa, es energía liberada en una transición, es relación, no es trayecto, es frontera causal, no viajero. Y ahora viene lo verdaderamente interesante. Nosotros sí tenemos tiempo, memoria e identidad, pero vivimos inmersos en algo que no los tiene. Dicho esto, vamos a hacernos más preguntas. Si la luz no tiene tiempo, ¿por qué el ser humano le da un valor de 300.000 kilómetros por segundo? Y un poquito más allá todavía, porque todavía no está claro cuál es el origen entonces de la luz. El punto fundamental para entender por qué le damos ese valor de 300.000 kilómetros por segundo es el siguiente. La velocidad de la luz, ese es el punto fundamental, no es algo que mida la luz sobre sí misma. Es algo que medimos nosotros, los humanos. La velocidad, para entenderlo, siempre es una relación entre una distancia y un tiempo. ¿Pero tiempo de quién? ¿Y distancia de quién? La cifra aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz medida desde marcos con tiempo propio, es decir, desde sistemas como el humano, como la Tierra y como los relojes físicos. La luz no sabe que va a 300.000 kilómetros por segundo. La luz no lleva reloj. La luz no acumula segundos. Ese número describe cómo se relacionan nuestro espacio y nuestro tiempo cuando ocurre un proceso luminoso. Es un poquito complejito de entender,
porque se nos descuadra todo, pero vamos a ahondar un poquito más. Hasta espero llegar a un lugar que os va a entrar la risa cuando lleguemos, porque es de cuestionamiento total. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es realmente esa velocidad? La velocidad de la luz no es una propiedad del objeto luz, como el peso, por ejemplo, lo es de la piedra. La velocidad de la luz no es una propiedad del objeto luz, como sí que lo es el peso en una piedra. Es una propiedad estructural del universo, es decir, c es la velocidad a que el espacio y el tiempo se convierten uno en otro. Por eso aparece en todas partes. Es decir, aparece en la relatividad, aparece en la causalidad, aparece en la energía, aparece en la masa, aparece en la geometría del espacio-tiempo. Cuando decimos nada puede ir más rápido que la luz, en realidad estamos diciendo nada puede salirse de la estructura causal del universo. La luz no es rápida, la luz es el límite. Para entender un poquito más, que todavía creo que está espesito, voy a hacer una analogía. Imagina una hoja cuadriculada. Las líneas horizontales son espacio, las verticales son tiempo. La pendiente máxima que una línea puede tener sin romper la cuadrícula es fija. Esa pendiente es c. La luz no es algo que corre muy rápido por la hoja, es la línea límite que define cómo puede trazarse cualquier historia posible. Por eso, todo lo demás se mide en relación con ella. ¿Por qué entonces tenemos la sensación o nosotros decimos que viaja? Porque nosotros sí tenemos tiempo. Desde nuestro punto de vista hay un evento, A, la emisión. Luego pasa tiempo. Luego un evento B, absorción. Y al dividir distancia partida de tiempo obtenemos un número. Ese número es real, medible y útil, pero no describe la velocidad, la experiencia de la luz, describe la nuestra. Y aquí es donde gente como Richard Feynman se convierte en alguien muy interesante. Porque dice, confundir la descripción matemática con una imagen mental literal es un error más que común. La luz no tiene tiempo propio, pero define el tiempo de todos los demás. Por eso no envejece, no va pasando, pero marca el ritmo máximo de todo lo que puede ocurrir. Aquí nos vamos ahora a tratar de identificar cuál es el origen de la luz. Resulta que no tiene tiempo, pero define el tiempo de todos los demás. Seguimos preguntándonos, ¿qué es la luz? ¿Cuál es el origen de la luz? La luz siempre nace del mismo gesto, que es un cambio. Más técnicamente, una transición energética, y no hay excepciones. La luz emerge al producirse un cambio que es una transición energética, que ahora veremos de dónde sale. Origen físico de la luz. La luz aparece cuando una carga eléctrica se acelera o un electrón cambia de nivel energético o una partícula se reorganiza o una interacción libera energía. Ejemplos cotidianos. El sol, reacciones nucleares, electrones reorganizándose. Una bombilla, electrones excitados que vuelven a estados más bajos. Una llama, átomos vibrando y emitiendo. Una pantalla, transiciones controladas. En todos los casos, no hay luz en reposo. No hay luz sin interacción. No hay luz esperando ahí, dame. La luz no es un objeto previo que luego sale disparado. La luz es el resultado del reajuste del universo cuando algo cambia. ¿De dónde viene entonces antes de emitirse? No viene de ningún sitio. Antes de la emisión
Antes de la emisión no hay fotón, no hay luz viajando escondida, no hay entidad esperando. Hay, lo que sí que hay, un sistema con cierta energía, una estructura inestable o excitada, una posibilidad de transición. Cuando ocurre el cambio, la luz aparece como relación entre dos eventos, no como cosa, no es una cosa en sí sola, no como viajero, como conexión permitida para la estructura del espacio-tiempo. Por eso ocurre algo que es tan contraintuitivo. Desde el punto de vista profundo, la luz no existe durante el trayecto, existe en el acto de ser emitida y absorbida. El entre, el trayecto, el entre, es una construcción de nuestro marco temporal. Y esto no es filosofía, por cierto, es exactamente la razón por la que no se puede definir un sistema de referencia del fotón. No se puede hablar de su tiempo interno y no se puede decir qué hace mientras viaja. Ahí tenéis cuántico a tope. Resumiendo, vamos a continuar, queda un ratito. Los 300.000 kilómetros por segundo no son la experiencia de la luz, son la medida humana. La luz no tiene tiempo propio, pero define el tiempo del universo. Su velocidad es un límite estructural, no una rapidez. La luz no preexiste, surge siempre de una transición. No viene de ningún lugar o de algún lugar. Aparece cuando algo cambia. Es relación, no es cosa. Y aquí vamos a entrar en lo que son los campos electromagnéticos. Si la luz se produce de un campo electromagnético, es decir, es la consecuencia que provoca la luz. Entonces, ¿qué es un campo electromagnético? Electro no significa luz, electromagnético, porque podemos a veces confundir. Electro no significa luz. Electro tiene que ver con carga eléctrica. Magnético tiene que ver con movimiento de carga. Y luz, la luz, es una forma específica de comportamiento del campo, no el campo entero. La luz no es el campo electromagnético. La luz es una excitación particular del campo electromagnético. Igual que el mar no es una ola. El aire no es el sonido, el campo no es la luz. ¿Qué es un campo en física? En física, un campo es algo muy concreto. Un campo es una estructura que asigna propiedades a cada punto del espacio-tiempo. Eso es todo. Aquí no hay ni simbolismo, ni esoterismo, ni nada. Ejemplo sencillo. En cada punto del espacio puede haber una intensidad eléctrica. En cada punto puede haber una dirección magnética y eso existe aunque no haya partículas ahí. Un campo no es una cosa flotando. Es una forma en que el espacio se organiza. ¿Qué significa entonces un campo electromagnético? Significa lo siguiente. El espacio-tiempo tiene la capacidad de responder a cargas eléctricas y a su movimiento. Nada más y nada menos. Cuando hay una carga eléctrica, aparece un aspecto eléctrico del campo. Cuando hay una carga en movimiento, aparece un aspecto magnético del campo. Pero ojo, a esto es crucial lo siguiente. El campo eléctrico y el campo magnético no son dos cosas separadas, son dos caras del mismo campo, vistas desde distintos movimientos.
Esto lo explicó ampliamente James Clerk Maxwell. El campo electromagnético existe aunque no haya luz. Puede haber campo electromagnético estático, estable, sin propagarse, sin emitir luz. Ejemplos de esto: un imán, una carga eléctrica en reposo, la electricidad de un cable. Ahí no hay luz necesariamente, lo que hay es campo. La luz aparece solo cuando el campo cambia de cierta manera. Entonces, ¿cuándo aparece la luz? La luz aparece cuando el campo electromagnético oscila, se organiza, se desacopla de la fuente. Dicho sin jerga, la luz es una ondulación autónoma del campo electromagnético. No necesita ya ni la carga que la creó, ni el electrón original, ni el átomo que emitió. Una vez creada, la oscilación se sostiene sola. Eso es lo que se llama radiación electromagnética. Piensa en un lago completamente en calma. El agua sería el campo. Una piedra cayendo, una carga acelerada. Las ondas que se propagan sería la luz. Repito, imagínate un lago en calma. El agua, ese lago, sería el campo. Una piedra cayendo que alguien ha tirado, esa es una carga acelerada. Las ondas que se propagan sería la luz. El agua ya estaba ahí antes de la ola. La ola no es un objeto independiente. La ola no transporta agua, transporta energía y forma. Así funciona el campo electromagnético. Entonces, ¿de dónde sale el campo electromagnético? Y aquí viene la explosión. Empezamos con la explosión. El campo electromagnético no sale de ningún sitio. Es una propiedad fundamental del universo. No es creado por las partículas interactúan con él, pero no lo fabrican. En física moderna, las partículas son excitaciones de campos, no al revés. El electrón no crea el campo. El electrón es una excitación de un campo y se acopla al electromagnético. Aquí, Feynman dice lo siguiente: no sabemos por qué existe el campo electromagnético. Sabemos que existe y cómo se comporta con precisión extrema, pero no sabemos por qué existe. Sabemos que existe y cómo se comporta, pero no sabemos el por qué. Resumiendo de nuevo, el campo electromagnético es una estructura del espacio-tiempo. Tiene dos aspectos, eléctrico y magnético, inseparables. Existe aunque no haya luz. La luz aparece cuando el campo oscila libremente. La luz no es materia, es energía organizada en el campo. El campo no es una cosa, es como el espacio responde. No hay antes y después dentro del campo como experiencia. Eso es nuestro marco. Si tuviésemos que resumir en una frase clara, podríamos decir algo así. La luz es el campo electromagnético. La luz es al campo electromagnético lo que una vibración es a una cuerda. No es la cuerda, es lo que la cuerda puede hacer. Lo repito, la luz es al campo electromagnético lo que una vibración es a una cuerda. No es la cuerda, es lo que la cuerda puede hacer. Vamos bajando al Deep Rabbit Hole. Porque queremos saber. Y queremos saber lo que no se sabe. ¿De dónde sale el campo electromagnético? Que nos ha dicho que no sale de ningún sitio, que es una propiedad fundamental del universo. Pero claro, aquí, como estamos para pensar, podemos preguntarnos, perfecto, ciencia, no sabe la ciencia, sabe que existe y sabe que se puede medir, pero no sabe de dónde sale. Y aquí podemos hacer la comparación y empezar ya a rascar. O sea, no lo sé, tengo que creerlo,
Y a la vez nos encontramos en el otro lado de la famosa espiritualidad ioide y no oide, que hay millones, mil millones de personas, miles de millones de personas, que hablan de un Dios que no hay prueba de que exista, no se sabe, como el campo electromagnético, no sabemos de dónde sale, muchos dicen que está ahí, muchos lo han visto, muchos lo sienten, muchos hasta lo miden, muchos han dicho que lo han visto, ¿no? Y la pregunta que me hago, para no llevarlo a la tontería, es, quizá el ser humano mentalmente no estamos capacitados para entender ciertas cosas desde la manera que tenemos de pensar. Como decía Nikola Tesla, hay que ampliar algo más porque aquí no nos da lo que conocemos como tal, ¿no? Es tan rígido que no nos da para entender. Pero aquí ya tenemos la primera comparativa. La ciencia no tiene una respuesta al orden último del campo electromagnético. Y Feynman fue uno de los físicos más claros y humildes al admitirlo. Pero ojo, admitir un límite, y asociándolo con Dios, no equivale a introducir Dios, ni tampoco a negar cualquier explicación. Lo que hay aquí es una frontera epistemológica, no una fe camuflada. Pero aún así, vamos a insistir. La objeción a mí me parece lícita, esa comparativa. Y veréis como después, cuando lleguemos al punto de que la ciencia tiene que partir de un supuesto que no está aprobado para empezar a investigar, todo está ahí, nos vamos a encontrar con lo mismo. Pero el argumento tiene que empezar por algún sitio, y este es el primero, hasta que lleguemos ahí, a los supuestos. Porque aquí hay límites. La ciencia no responde a por qué existe algo. Responde a cómo se comporta lo que existe, qué regularidades tiene, qué ocurre si cambia. Repito, la ciencia no responde a por qué existe algo. Responde a cómo se comporta, qué regularidades tiene, qué ocurre si cambia. Cuando decimos el campo electromagnético es una propiedad fundamental del universo, no estamos diciendo lo creó alguien. Lo que estamos diciendo es que es un elemento básico del modelo, no derivable de otros más simples. Es decir, hay un desconocimiento. A la ciencia le cuesta mucho, cuando llega a este punto último, sacudirse la caspa. ¿Por qué no se va a preguntar a la ciencia por qué existe algo? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Vamos ahora a entrar en lo que es fundamental en ciencia. En ciencia fundamental obviamente no significa sagrado, ni misterioso, ni divino. Significa no lo sabemos derivar de algo más profundo, todavía o quizá nunca. Pero claro, es un oxímoron lingüístico. Porque al decir fundamental, al ser humano normal, no científico, no físico, cuántico y sin cuantar, fundamental significa que tiene esencia, que tiene pilar. Pero resulta que para la ciencia fundamental significa que no lo sabemos derivar de algo más profundo. No sabemos origen. Ejemplos de este tipo históricos son: el espacio fue fundamental. Luego apareció el espacio-tiempo. El tiempo fue fundamental. Luego se volvió relativo. El átomo fue fundamental, luego se rompió. Las partículas fueron fundamentales, luego pasaron a ser campos. Vamos, que se fueron descubriendo cosas, pero seguimos sin saber origen. A lo mejor no hay origen. Y es que cada época y cada descubrimiento que se van haciendo tienen un suelo a partir del cual parten.
un suelo para la explicación, para explicarnos. Hoy, a día de hoy, ese suelo está liderado por los campos, entre ellos el electromagnético. ¿Qué decía Feynman sobre esto? Puedo decirte cómo se comporta. Su frase era: I can tell you how it behaves, not what it is. Puedo decirte cómo se comporta, no qué es. Y en otra ocasión, sobre por qué existe la carga eléctrica o el campo, dijo: no hay una explicación más profunda que la descripción misma. Y esto no es una resignación. Hay gente que le gusta llamar a esto rigor. No sé si es rigor. Lo que sé es que no es resignarse, simplemente se queda ahí porque no conoce más. Feynman luchaba mucho con las explicaciones místicas disfrazadas de ciencia y también con las explicaciones científicas disfrazadas de certeza absoluta. Volvemos a la pregunta: ¿de dónde sale entonces el campo electromagnético? No sale de ningún sitio porque no es algo que aparezca en el tiempo. El campo electromagnético no es un fenómeno emergente como una ola o una tormenta. Es parte de la estructura mínima del universo, tal y como hoy la entendemos. No ocurrió un momento antes del campo, no hay un proceso previo del que emerja, no es un objeto dentro del universo, es una condición de posibilidad del universo físico tal como es. Una condición de posibilidad, esa es la palabra. ¿Eso significa que el ser humano está incapacitado para entenderlo? No, no es que estemos incapacitados por ignorancia o falta de inteligencia, es que toda explicación necesita aceptar algo como dado, y aquí viene el temita. Toda explicación necesita aceptar algo como dado. Esto sería lo más cercano a fe, ciega, desde la ciencia, y aquí viene el tema. Incluso Dios, si lo introduces, no resuelve el problema, solo lo desplaza. ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué tiene esas propiedades Dios? ¿Por qué crea campos y no otra cosa? Feynman lo decía sin rodeos. Una explicación que termina en porque sí no se vuelve mejor por cambiarle el nombre a ese porque sí. La ciencia acepta ciertos hechos como axiomas, igual que las matemáticas aceptan axiomas. Y aquí ahondamos en esa comparativa entre ciencia y espiritualidad, o podemos llamarlo hasta teología. La ciencia no dice esto existe porque alguien lo quiso. La ciencia dice esto existe, funciona así, en base a un axioma, y todo lo demás se construye a partir de ahí. Y básicamente lo demuestra, sin saber de dónde viene. No hay intención, no hay voluntad, no hay propósito implícito, solo estructura. Eso no niega el concepto de Dios, llamar Dios a lo que sea, pero no lo necesita para operar. ¿Ha habido teorías que traten de llegar a el quid de la cuestión? Sí. Por ejemplo, teorías de unificación, campos más fundamentales, teorías de cuerdas, gravedad cuántica, simetrías más profundas. Todas buscan responder por qué estos campos y no otros, pero ninguna hasta hoy ha eliminado la necesidad de un suelo último. Solo hay un punto, y siempre hay un punto. Donde acabamos, y que va cambiando ese punto, es como si se fuera desplazando tras siglos, y como si cada vez que estuviésemos más cerca del resultado final se alejase más. El campo electromagnético no tiene origen conocido porque no es un evento, es una condición. La ciencia no lo explica desde fuera, lo describe desde dentro. Aceptar esto no es fe. Bueno, es reconocerlo, reconocer que no sabemos estaría mejor.
Ellos lo llaman epistemología. Rigor epistemológico es no saber. Y aquí viene lo verdaderamente potente. Sin entrar todavía, pero vamos a entrar. El ser humano vive, percibe y piensa dentro de estructuras que no tienen origen narrable. Y eso tiene consecuencias enormes para cómo entendemos, para cómo entendemos la realidad, para cómo entendemos la causalidad y para cómo nos entendemos a nosotros mismos. La ciencia parte, insistimos aquí, porque a mí me interesa insistir en esa parte de axioma, parte de un punto no demostrado. Eso es un hecho estructural. La ciencia siempre empieza desde algo que no demuestra, no puede no hacerlo. Ejemplos claros: que existe un mundo externo, que hay regularidades en la naturaleza, que las matemáticas describen algo real, que el universo es inteligible. Nada de eso está probado en sentido fuerte. Son suposiciones operativas. Lo que habéis oído. El campo electromagnético como estructura mínima es un punto de partida, no una conclusión última. Entonces, luego nos preguntamos, ¿qué se diferencia, en qué se diferencia esto de decir Dios existe o no existe? ¿O qué hay? La diferencia, que es casi una justificación, no está en que uno sea fantasioso y otro no, en que uno sea racional y el otro infantil, en que uno tenga certeza y el otro fe. Eso sería propaganda. La diferencia está en qué tipo de afirmación es cada una de esas. La ciencia dice algo así: asumimos X, y si X es así, asumimos es la palabra, asumimos, no es demostrado, no, asumimos X, y si X es así, entonces ocurre A, B, C. Y estas consecuencias pueden comprobarse. No afirma, la ciencia no afirma intención, propósito, sentido, valor, conciencia. Pero parece ser que todas estas variables afectan un huevo en la vida energética. Luego veremos hasta qué punto uno puede actuar. De hecho, ya habla mucho de eso. Yo, muchísima gente más, en el campo electromagnético. En nuestro día a día. Algo así como la epigenética. La acción sobre un gen. No se modifica el gen. Lo que se modifica es el cambio el tipo de información que el gen regala. La ciencia no habla de intención, propósito, sentido, valor, conciencia, pero cuidado porque hay energía. Cuando una persona, una mente tiene intención, propósito, sentido, valor y conciencia, se mueven muchas cosas que desconocemos. Porque la ciencia parte de una asunción. Asumimos. La ciencia afirma, entre comillas, estructura y regularidad, pero partiendo de una asunción. Estoy asumiendo. Vamos, es como decir creyendo. Asumo. No está demostrado. En cambio, cuando decimos o se dice Dios existe y crea el mundo, normalmente estamos afirmando algo más fuerte. Una voluntad, una causa final, un sentido último, un valor moral, una conciencia creadora X. No es que sea falso por definición, es que no juega al mismo juego, pero es que aquí vale incluso si ese Dios fueran extraterrestres.
Yo no estoy diciendo que la ciencia sea igual que la religión. Yo lo que estoy diciendo es que el origen último que la ciencia acepta es tan indemostrable como el origen último que acepta una cosmología espiritual. La diferencia es que la ciencia se detiene ahí y no añade intención, en principio, aunque haya gente que empieza a entrar ahí, y la espiritualidad suele seguir hablando donde la ciencia calla. Pero el punto de partida de los dos es el mismo. Y lo que ocurre es que la ciencia se otorga autoridad. Bueno, autoridad también se le otorga a las religiones, sin duda, obviamente. Y la ciencia se hace más creíble por lo que aporta después. Es decir, la ciencia predice con precisión, cuidado con esto, permite tecnología, se desarrollan tecnologías, se corrige a veces, se autocuestiona, cuidado también con esto, porque también la ciencia impide investigaciones, así de claro. Esto lo convierte en algo fiable. Y la ciencia, siendo ciencia, y si fuera ciencia de verdad, diría que su punto de partida no es el verdadero, pero que sí ha tenido aplicaciones en nuestro día a día. Feynman, por volver a Richard Feynman, detestaba el cientificismo, la soberbia intelectual, era mentalmente un superdotado, así de claro lo digo, un superdotado total. La idea, detestaba también, de que la ciencia explica todo. Su posición era algo más parecido a un sabemos describir, no sabemos justificar el porqué último, y esto está bien admitirlo. Y aquí nos vamos a meter en un campito más, en el ser humano como campo electromagnético, tanto que habla Joe Dispenza esto, por ejemplo. Ya que en el canal hay mucho yo cuántico, doble cuántico. ¿Somos un campo electromagnético? La respuesta corta es sí, pero no en el sentido que suele decirse. El cuerpo humano genera campos electromagnéticos reales y medibles. Por ejemplo, el cerebro, actividad neuronal, el corazón, actividad eléctrica, el sistema nervioso, incluso el músculo. Eso es física y biología básica, no es teoría alternativa. Un electroencefalograma y un electrocardiograma miden campos electromagnéticos. No son metáforas, son campos reales. Pero aquí viene una precisión. No somos un campo electromagnético en sí mismos. Somos un sistema biológico complejo que genera y usa campos electromagnéticos. Vamos a entrar ahora al mundo de los pensamientos, las ideas y las emociones, si afectan o no ese campo. Y aquí la ciencia responde claramente que sí. Pero, con un pero, que es el siguiente. Un pensamiento es actividad neuronal, implica intercambio eléctrico y químico, genera patrones eléctricos medibles, cambios en atención, emoción, estado mental, modifican la actividad eléctrica del cerebro y del sistema nervioso. Eso es indiscutible. Por tanto, es correcto decir, nuestro estado mental afecta a nuestro estado electromagnético interno en el cerebro, en el corazón y en el cuerpo.
El punto delicado aquí es el siguiente, y es lo que no está demostrado en principio. Que los pensamientos humanos modifiquen campos electromagnéticos externos de forma significativa. En realidad, no es que cambien o modifiquen el campo electromagnético, eso sería como transformar el gen. Lo que puede modificar y modifica es la información que se deriva de, no el campo. El gen no lo podemos destruir. Pero sí puede modificar su información. Y esto es vital. Lo que yo digo es que el ser humano participa en campos biológicos, electromagnéticos, campos, conciencia podemos meter, relacionales, informacionales, y esa participación del ser humano no es neutra. Por eso hablo de la comparativa con la epigenética. En epigenética el gen no cambia, lo que cambia es que se expresa cuándo y cómo. El entorno, el estrés, la nutrición, el vínculo, la experiencia modulan resultados. No hay una creación ex nihilo. Hay selección dentro de un espacio de posibilidades. Por eso yo estoy convencido del impacto del ser humano en el campo electromagnético, que no sabemos de dónde cojones viene. El campo de posibilidades. La realidad no es un destino cerrado. Acordaros que el origen de todo era la luz. Fijaros desde la luz dónde nos estamos yendo. La realidad no es un destino cerrado. Es un espacio de posibilidades condicionadas. La conciencia no crea el espacio, pero navega dentro de él. Y cuanto más lúcida es menos reactiva, es menos egocéntrica, es menos automática y entonces elige mejor. No elige lo que quiere, elige lo que es más coherente con la vida. Y yo creo que nosotros hacemos eso todo el tiempo, sin saberlo incluso. Porque el ser humano siempre estamos participando desde el miedo, desde la herida, desde el deseo, desde el ego. Y la diferencia no es participar o no participar, la diferencia es participar inconscientemente o participar con claridad. Y eso lo cambia todo. Sin concepto de ego, porque siempre que haya ego, hay repercusión. El ego, que es necesario y lo tenemos todos, introduce distorsión, sesga la percepción, estrecha el campo de posibilidades, fuerza elecciones pobres, aunque parezcan brillantes. Y no es un problema moral, es un problema funcional. El ego reduce grados de libertad. La conciencia amplia los aumenta. Por eso estamos donde estamos en el mundo. Lo que vemos que pasa es un reflejo nuestro. Aquí le metemos mucha caña a los de arriba, al poder. Pero es que si empezáramos por nosotros no acabaríamos, porque nosotros somos los que sostenemos eso. Y nosotros en nuestro día a día estamos muy cercanos a estos. Muchísimo. Lo que pasa es que en otras magnitudes, pero igual. Simplemente no tenemos el poder que ellos tienen. Si no, habría que vernos a cada uno de nosotros. Echaríamos a correr seguramente.
por tratar de ser coherente un poquito entre la ciencia y el movimiento consciente de la energía, la vibración, la frecuencia, podríamos decir que el ser humano no crea realidad, pero participa de ella. Y según desde dónde participe, reactividad o conciencia, elige mundos muy distintos dentro del mismo universo. Y eso, por cierto, no contradice a la ciencia, no contradice a la física y no contradice a la humildad. Lo que hace para mí es profundizarla. Dicho esto, cerramos este capítulo de hoy, que tiene que ver con algo vital diario, la luz. Recordamos que la luz no es un objeto que viaja, sino una frontera del espacio-tiempo que carece de tiempo propio y afecta al tiempo. El misterio del campo. Aceptamos que el campo electromagnético es un punto de partida fundamental. La ciencia describe su comportamiento, pero el porqué último permanece como un misterio compartido. Participación o control. Entendemos que no manipulamos el universo a nuestro antojo, pero participamos en él de forma inevitable a través de nuestra propia biología y estado eléctrico. Identificamos al ego como el factor de distorsión que estrecha nuestras posibilidades y nos hace reaccionar en lugar de elegir. La analogía de la epigenética, así como el entorno modula la expresión de los genes, nuestra conciencia modula la expresión de nuestra realidad cotidiana. Concluimos que elevar la conciencia no es un acto místico, sino un ejercicio de lucidez para elegir el mejor escenario posible dentro del campo de probabilidades. Si estamos hechos de procesos que dependen de algo que no tiene tiempo, nuestra esencia está mucho más conectada con lo eterno de lo que nuestra mente lógica puede procesar. Y aquí, queridos amigos, ponemos punto y final a este vídeo de hoy. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más. Ya sabéis, no sé si hemos averiguado algo, pero a mí el cerebrito se me ha partido en dos. Hasta mañana. Chao.